Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. La leyenda de la Yola, el último tripulante, relatos de terror. Me llamo Ventura. Nací y crecí en un pueblo costero en la República Dominicana, donde la brisa del Caribe siempre lleva consigo historias. Las noches en el malecón son un ritual para los hombres del mar, donde se cuentan leyendas y se alimentan sueños de un futuro mejor. La más recurrente es Puerto Rico, esa tierra prometida al otro lado del agua. Esa noche éramos 15 los que compartíamos el mismo sueño. Con la yola lista, cargada de provisiones y combustible, zarpamos en silencio. No queríamos llamar la atención. Una linterna encendida por error podía significar el fin antes de comenzar el viaje hacia el futuro. Mientras la costa desaparecía tras nosotros, nos envolvía un aire de esperanza y nerviosismo. Había risas nerviosas, murmullos de oraciones y planes para el futuro que nos esperaba al llegar. Pero yo no podía apartar la mirada del horizonte. Las aguas oscuras parecían más intensas de lo habitual, como si nos adentráramos en algo más que el mar. La noche cayó rápido. La luna se escondía entre nubes, dejando que las estrellas fueran nuestra única guía. Fue José, un pescador veterano, quien la vio primero. ¿Ven eso?, dijo, apuntando hacia el oeste. Todos miramos. Una nube negra avanzaba hacia nosotros, solitaria en el cielo despejado. Al principio pensamos que era un simple cambio de clima, pero esta nube no se movía como las demás. No flotaba. Parecía deslizarse, como si tuviera un propósito con la yola. Nos alcanzó antes del amanecer. La oscuridad se volvió más pesada, las estrellas desaparecieron y un silencio antinatural cubrió la yola. Nadie habló, no porque no quisieran, sino porque algo en el aire nos lo impedía. Mientras tanto, comenzaron las primeras señales de que algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como si cada respiración costara más de lo normal. El olor a sal se mezclaba con un aroma acre que no podíamos identificar. Tal vez sea la nube, pensé, pero no dije nada. Nadie lo hizo. ¿Han visto a Manolo?, preguntó Marta, con la voz temblorosa. Todos nos miramos. Manolo estaba con nosotros cuando la nube nos envolvió, pero ahora no estaba. Buscamos en cada rincón de la yola. No había espacio para esconderse, ni posibilidad de haber caído sin que alguien lo notara. Lo llamamos, gritamos su nombre hacia el mar. No hubo respuesta, solo el eco de nuestras voces y el sonido lejano de las olas. Esa fue la primera pérdida. El miedo comenzó a arraigarse en nosotros, pero no teníamos opción más que seguir. Intentamos encontrar una explicación. Tal vez había caído al agua y nadie lo notó. Tal vez se había escondido. Pero, ¿dónde? La yola no era más grande que un autobús pequeño. No había manera. Las desapariciones continuaron. Primero fue Manuel, luego Marta, después José. Cada vez que alguien desaparecía, los demás se aferraban al borde de la yola, como si el contacto con la madera pudiera salvarlos. Yo no entendía cómo ocurría, ni cuándo. Parecía que la misma oscuridad los devoraba. Para cuando quedábamos 5, los rostros estaban marcados por el terror. Nadie dormía. Intentábamos mantenernos despiertos, aunque las fuerzas flaqueaban. Uno a uno, mis compañeros desaparecían. Era como si la yola estuviera maldita, como si nuestra presencia fuera un error que el mar intentaba corregir. En una de esas noches, José intentó rezar en voz alta. Apenas comenzó, un golpe sordo sacudió la yola. Todos gritamos. Miramos hacia el agua, pero no vimos nada. La nube negra seguía allí, inmóvil. La desesperación nos empujó a intentar lo impensable. Marta propuso que lanzáramos al agua alguna pertenencia de los desaparecidos, como si el mar pidiera un tributo. La idea sonaba absurda, pero cuando el miedo consume, hasta lo irracional parece razonable. Lanzamos un sombrero de Manolo,
un rosario de José, pero la calma nunca llegó. Cuando me quedé solo, la yola ya era un cascarón. La nube negra seguía allí, flotando como un espectador silencioso. No había viento, las aguas estaban quietas, y yo solo podía oír mi respiración entrecortada. Fue entonces cuando los tiburones llegaron. Sus aletas rompieron la calma del agua, rodeando la yola como si esperaran el momento adecuado para atacar. No tardaron. Los primeros golpes sacudieron la embarcación, rompiendo la madera como si fuera papel. Me aferré a un galón de combustible, el único objeto flotante que quedaba. La nube, como si finalmente hubiera cumplido su misión, comenzó a disiparse, pero no sentí alivio. El agua negra bajo mí seguía moviéndose, y los tiburones parecían más persistentes, como si también estuvieran atrapados en esa maldición. En medio de la nada, vi algo que nunca olvidaré. Sombras bajo el agua, formas humanas que se movían junto a los tiburones. Era como si aquellos que desaparecieron estuvieran ahí abajo, atrapados, siendo parte de algo que yo no podía entender. Días enteros pasé flotando, perdí la cuenta de las horas. El sol quemaba mi piel y mi garganta estaba seca como el desierto. El hambre y la sed me hacían delirar. Veía sombras moviéndose bajo el agua, escuchaba voces llamándome por mi nombre. Pensé en dejarme ir, en soltar el galón y dejar que el mar me tragara. Pero algo en mí, una chispa diminuta de esperanza, me obligó a seguir. Una noche, mientras flotaba bajo un cielo despejado, vi luces en la distancia. Pensé que eran estrellas al principio, pero parecían moverse. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Era como si mi cuerpo ya no pudiera responder. Las luces desaparecieron tan rápido como habían llegado. Hubo un momento en que sentí que algo rozaba mis pies. El agua, que había sido mi único refugio, comenzó a sentirse como una trampa. Cada ola parecía arrastrarme hacia el fondo, pero el galón de combustible se mantuvo firme, como un último salvavidas. Cuando finalmente vi tierra, no lo creí. Mis ojos estaban hinchados y mi mente confusa. Me arrastré hacia la arena, deshidratado y al borde de la muerte. No recuerdo cómo llegué al hospital, ni quién me encontró. Solo sé que desperté días después, con el cuerpo destrozado pero vivo. Los médicos dijeron que era un milagro. Me preguntaron por los demás, pero ¿qué podía decirles? Nadie me habría creído. Asentí en silencio cuando anotaron desaparecidos en sus registros. Aún en mis sueños veo la nube. Veo los ojos de mis compañeros en el agua, mirándome con reproche. No es fácil cargar con la culpa de ser el último. Ahora, cuando las noches son tranquilas y el viento sopla desde el mar, me encuentro en el malecón contando mi historia. Algunos me creen, otros no, pero todos coinciden en algo. Esa nube negra no era natural, era algo más. Y la Yola, la que llevó a 15 personas al abismo, ahora es solo una leyenda que los pescadores cuentan para asustar a los jóvenes. Yo, Ventura, soy el último testigo de ese viaje. Pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo oír los gritos de mis compañeros y el crujir de la madera bajo el ataque de los tiburones. El mar nunca olvida, y yo tampoco. Aún hoy hay noches en que siento esa nube sobre mí, como una sombra que nunca me abandona. Quizás, algún día, el mar decida llevarme también. Hace unas noches, mientras contemplaba el mar desde el malecón, algo insólito ocurrió. Una brisa helada, que no correspondía con la temporada, me envolvió. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces la vi, la nube negra, flotando en el horizonte como un espectro que nunca se fue. Mis manos comenzaron a temblar. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, la nube estaba más cerca. Esta vez, no había tiburones ni sombras en el agua. Era solo ella, observándome, como si hubiera venido a buscarme. En ese momento, sentí un peso en mi bolsillo.
Saqué un objeto que no recordaba haber guardado, un rosario. Era el mismo rosario que habíamos arrojado al mar aquella noche, el de José. Mis piernas se debilitaron y caí de rodillas en la arena. El sonido del mar pareció apagarse y la nube negra comenzó a descender lentamente hacia mí. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cama, empapado en sudor. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Todo había parecido un sueño, pero en mi bolsillo seguía estando el rosario. Desde entonces, no he vuelto al malecón, pero cada noche siento que algo me observa, algo que espera pacientemente su momento. Quizá nunca escapé del mar, quizá la nube nunca me dejó ir,